Atención, señal investigativa reveló que mientras los colombianos combatían en la cuarentena del COVID-19, otros morían en hospitales enfrentando un sistema de salud ineficiente. Algunos políticos y sus aliados en las EPS hicieron fiesta con más de 5 billones de pesos que hoy están desaparecidos. Eso según lo revela el Sistema de Medios Públicos y Revista Raya. En minutos les recordamos quiénes están mencionados en la investigación en este escándalo de corrupción ocurrido durante el gobierno de Iván Duque. ¿Y dónde fue a parar la plata de la salud de los colombianos? ¿Qué pasó con los 11 billones de pesos a los que hoy la Contraloría General de la República les pone la lupa? Esta y más incógnitas se trataron en el último programa de Señal Investigativa. La Contraloría General de la República recientemente confirmó hallazgos fiscales por 6 billones de la salud de los colombianos que presuntamente se desviaron para pagar deudas en 24 EPS. Suman 5.3 billones de pesos. Entre ellas se destaca la nueva EPS, una de las más grandes con 11 millones de afiliados, que durante el 2020 destinó recursos con el aval de su junta directiva para pagar deudas represadas y 40.000 millones de ellos para pagar vales de gasolina, clases de yoga, viajes y honorarios de su junta directiva, entre otros. 5 personas conformaban esa terna durante el gobierno de Iván Duque. José Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda con 20 años en la dirección de esa cartera. Mauricio Olivera González, expresidente de Colpensiones en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Noemí Sanín, exministra de Relaciones Exteriores y ex candidata presidencial por el Partido Conservador. Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano. Fernando Cardona, presidente de la nueva EPS para ese momento y desde su creación en noviembre de 2009. Y Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, abogado con experiencia en el sistema de salud y opositor de la reforma a la salud. Señal investigativa reveló que Lleras es el presidente de una empresa en las Bahamas denominada Pac Properties Inc., un lugar considerado en Colombia como paraíso fiscal. También aparecen registros públicos de Panamá, donde al parecer tendría empresas que no pagan impuestos en Colombia. Un dato indispensable para tener en cuenta es que el gremio de las EPS se opone a levantar el velo corporativo de esas entidades, es decir, que se oponen a que la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Salud accedan a su información de facturación y otros detalles financieros para saber en qué se gastan la plata. Si quiere conocer a detalle el contenido de este programa, busque Señal Investigativa, capítulo ¿Quién se robó la plata de la salud? En YouTube. Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Había dicho esa entidad entonces acusada de no tener pruebas. Oigan bien, 11 billones de pesos para atender la salud de los colombianos se extraviaron en manos de particulares durante el 2020 en plena pandemia, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Aseguró el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez que de esos 11 billones, 6 se usaron por parte de algunas EPS para pagar deudas viejas que tenían incluso desde 2003. Otros 5 billones, dijo el Contralor, ni siquiera tienen soportes que demuestren que realmente se gastaron, o si los tienen, se pagaron gastos particulares para lo que no están destinados los recursos de la salud. Por ejemplo, con ese dinero publicidad en medios de comunicación, intereses de créditos y algo muy delicado. Se pagaron los salarios de los 5 miembros de la entonces junta directiva que van a ver en pantalla, Enzo. Así es, Víctor. Quienes ustedes ven en pantalla son las 5 personas que integraban la junta directiva de la nueva EPS en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Ellos no solo recibieron grandes salarios de los billonarios recursos de la salud perdidos, sino que también aprobaron los estados financieros de la nueva EPS ese año, en donde se reflejan los suntuosos gastos y cómo se desvió el dinero. Veamos uno a uno en detalle esos nombres. José Fernando Cardona era el presidente de la nueva EPS, un poderoso médico de la Universidad de Caldas, quien hasta ese gobierno estuvo al frente de la nueva EPS desde su creación en noviembre de 2009.
Víctor, el otro es Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda y muy poderoso funcionario público durante sus 20 años en la dirección del presupuesto nacional, precisamente en ese Ministerio de Hacienda. Hablemos ahora de Mauricio Olivera González, es economista y había sido el presidente de Colpensiones durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Noemí Sanín Posada, ex viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia y ex candidata presidencial por el Partido Conservador, es la otra miembro de esta junta directiva. Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y profesor de medicina de la Universidad de los Andes. Y finalmente está Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es un poderoso abogado dentro del sistema de salud de Colombia, opositor acérrimo de la reforma a la salud y actualmente enfrentado en los estrados judiciales con el presidente de la República, Gustavo Petro. Veamos entonces qué sucedió con 2 billones de pesos de los 5 billones que no tienen soportes, que están perdidos en la nueva EPS. Allí encontrarán estos nombres que hemos mencionado y lo que dijo el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez sobre el extravío de ese dinero. Esta era la junta directiva de la nueva EPS en el año 2020. La empresa prestadora de salud que hoy es acusada por la Contraloría General de la República de gastar más de 2 billones de pesos que no tienen soportes y cuyo dinero no fue destinado a la labor de prestar servicios de salud, pues los colombianos estábamos en plena pandemia, en cuarentena y sin acceder con normalidad al sistema. Estoy hablando de los mayores valores pagados, los cuales suman 5.3 billones de pesos. Resultan de que esos 5.3 billones de pesos, de la diferencia entre lo facturado por servicios versus lo pagado. Como es el caso de la nueva EPS, en la que evidenciamos pagos sin soportes por un valor superior a los 2 billones de pesos. Y en la EPS Famisanar por 643 mil millones de pesos. Esa misma junta directiva, integrada por 5 miembros, fue la que cobró más de 282 millones de pesos en honorarios y aprobó el pago, indebidamente, de arriendos, regalos, clases de yoga, vales de gasolina, gastos de camioneta del presidente de la nueva EPS, entre otros que sumaron más de 2 billones de pesos que no cuentan con soportes de pago. Si estamos hablando de más de 2 billones sin soportes de la nueva EPS y estamos hablando de cerca de 650 mil millones, más de medio billón de otro, bueno, aperturemos entonces la indagación preliminar y que nos haga llegar los soportes. Que nos haga llegar los soportes de dónde se realizaron esos pagos, porque la verdad no se evidencian. Esta junta directiva estaba integrada por Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha sido abogado del sector de la salud en las últimas 2 décadas. El acto de hoy es un acto simbólico. De hecho, hizo parte de la junta directiva de la nueva EPS durante 10 años y ha sido igualmente el abogado de las EPS, Famisanar, Café Salud y Salucop, todas en liquidación, algunas por corrupción, otras por déficit financiero. Graves irregularidades en el manejo de dineros públicos en Saludcop. Por eso decidió entregarle sus resultados a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, pero no pasó nada. Igualmente, la junta directiva de la nueva EPS estaba integrada por Noemí Sanín, otrora candidata presidencial por el Partido Conservador. Mi sueño es que este día no tuviera que celebrarse. Fernando Jiménez Rodríguez, el segundo viceministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque y quien no ha sido investigado por la Fiscalía por su papel en la corrupción de las marionetas cuando fue viceministro. Jiménez, durante 25 años, fue el director del presupuesto nacional y era llamado entonces el hombre de las galletas en el Congreso de la República. También integraron la junta directiva de la nueva EPS en 2020 Mauricio Olivera González, el director de Colpensiones del primer gobierno de Juan Manuel Santos, Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y ginecólogo de la Universidad del Rosario, y el médico José Fernando Cardona, quien era el presidente de la nueva EPS.
todos miembros de una entidad prestadora de salud de la que el Estado es dueña del 51% de las acciones. El 28 de mayo pasado,